Bueno, esta es nuestra anteúltima clase. El tema de hoy es un tema muy particular, que para mí es relevante, que es transversal prácticamente a todo lo que estuvimos viendo el último cuatrimestre, porque tiene que ver con las nociones de imperialismo, ¿sí? Con las nociones de colonialidad, por la presencia en los medios de difusión y por tanto la importancia y la forma que nos acercamos a él tiene que ver con el orientalismo, pero también concretamente podemos ver que está cruzado por un tema que es la disputa nacional, ¿sí? Este tema que vamos a tratar hoy es la creación del Estado de Israel y la colonización de Palestina y la resistencia por el lado del pueblo palestino, ¿sí? A esta colonización y a esta prepotencia colonial. Y está enmarcado, digamos, en los temas del segundo cuatrimestre que vimos, que son la descolonización, los movimientos de liberación, la concreta consecuencia de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y lo que es luego la apertura de la Guerra Fría, la famosa Guerra Fría, ¿sí? Pero a la vez es un tema que persiste, que no es un tema de los movimientos de independencia de mitad del siglo pasado, es un tema que lo tuvimos, si vemos la tapa de los diarios o los debates públicos, estuvo a principio de año, ¿no? Los fines del año pasado, con un tema que vamos a ver ahora, que es justamente la colonización por parte del Estado de Israel de Jerusalén, ¿sí? La expulsión de palestinos de los barrios árabes en Jerusalén, ¿sí? Que dio un nuevo brote de violencia y a la vez el conflicto que viene del 2006 entre el territorio de Gaza y el Estado de Israel. Entonces, es un tema vigente, que está en los medios, está en nuestra cotidianidad, es un tema que a la vez ustedes seguramente, si dan materia de geografía, lo van a tener en la currícula, ¿sí? Y es un tema transversal porque a la vez es parte de lo que sigue lacerando al mundo árabe, ¿sí? Y no solo al mundo árabe, porque también alimenta por un problema no resuelto, porque como es visto y vivido por muchos, al islamismo y a los islamismos más extremos, ¿sí? Como justificativo de sus métodos terroristas. Por tanto, también es una problemática para todo el mundo, no es un tema que pasa tan solo en Palestina. Y desde mi perspectiva, ¿sí? Es un tema que a la vez alimenta la política internacional y también nacional. Si nosotros tenemos que ver los últimos 5 años de la política argentina, desde lo que fue el intento del acuerdo por AMIA con la votación en la Cámara de Diputados, de un intento de llevar a juicio a los supuestos culpables del atentado de la AMIA y todo lo que vino después, ¿no? Caso Nisman y demás, vamos a ver que la presencia política de una organización, que es la Organización Internacional del Sionismo, ¿sí? Que es aquellos organismos, o sea, es el Estado de Israel, pero a la vez sus organismos nacionales e internacionales en el mundo, ¿sí? Que alimentan el apoyo a las políticas del Estado de Israel, también tienen una incidencia, en nuestro caso, muy importante en la política argentina, como la tienen en Estados Unidos, como la tienen en Francia, como la tienen en Alemania y demás, ¿no? Entonces, también no es un tema que nos queda lejano, ¿sí? Es un tema que debemos comprenderlo, ubicarnos y cada uno tomará la posición que quiera tomar con respecto a ello, ¿sí? Pero sí, lo cierto es que tenemos que sacar muchos mitos, muchas lecturas erróneas, mucha propaganda que hay sobre este tema. Así que les voy a compartir un PowerPoint, es un tema denso que en clase en vivo le damos más de 2 horas, le damos una clase y media aproximadamente, y lo enlazamos con otras, así que vamos parando, si ustedes cuando me digan, ¿sí? Y vamos atendiendo a los temas. Les voy a compartir pantalla. No sé por qué. Ahí está. Bueno, decía, el tema de hoy es la colonización de Palestina, la Palestina histórica que se conoce,
por una corriente ideológica que es el sionismo, ahora lo vamos a describir qué es, que terminó construyendo el Estado de Israel y la consecuencia que esto va a tener sobre la población palestina, que en el derecho internacional se llama limpieza étnica. ¿Sí? Acá tenemos la bibliografía que trabajamos en la materia, le hemos sumado, acá no está actualizado PowerPoint, un texto que es la matría palestina, para incorporar una perspectiva de género también en la cuestión. ¿Sí? El texto central que tienen ustedes acá es el texto de Brigger, que es un texto de difusión, un texto bastante sencillo, es el típico, un modelo de texto que se hacía a principios del siglo pasado, que es el de las preguntas y respuestas, ¿no? Pues una forma didáctica de acercarnos al tema, y es un texto, ¿sí? No académico, sino de divulgación. Pero sí tienen los demás textos para sostener ese. Vamos a dividir la exposición en varias partes y vamos a ver la primera parte, que es antes del 48, los antecedentes y distinciones necesarias para abarcarnos, para acercarnos al tema. ¿Sí? Que va a continuar luego con, o en el mismo presente, este doble carácter. Por un lado tenemos lo que es la colonización imperialista, del imperialismo, concretamente el imperialismo británico, y luego un agente colonial, que es el agente del sionismo, pero del otro lado tenemos también la resistencia del pueblo palestino a esta, ¿no? Que lo podemos llamar como resiliencia. Una distinción necesaria, ¿sí? El antisemitismo y el semitismo. Semita, ustedes ya están haciendo, bueno, Valentina con Jaruf en la antigua, habrán discutido que semita es una lengua compartida por los pueblos, ¿sí? Del área, de la región, ¿sí? Desde, concretamente árabes y hebreos, ¿sí? Comparten la misma rama lingüística que es el semita. Entonces, ser anti una lengua, antisemita, en realidad no existe. Pero justamente el antisemitismo tiene que ver con un problema europeo que fue ya el de dividir los pueblos del mundo a través de sus lenguas, ¿sí? De ramas lingüísticas. Tomando justamente a la Biblia, ¿sí? El Antiguo Testamento, como parte de una realidad histórica, y por tanto, ¿no? Las lenguas que se dieron a partir de lo que fue el Arca de Noé y la división, lo que fue la antigüedad de esa división, ¿no? De la Torre de Babel, bueno, y ahí se dividieron los pueblos, ¿no? Bueno, lo que tenemos que decir en realidad es que el antisemitismo como odio a los judíos siempre existió en la historia en Europa, ¿sí? Es un problema europeo centralmente. Porque lo que vamos a ver es que la convivencia de las poblaciones de confesión judía dentro del mundo árabe, ¿sí? Lo que fue justamente la expansión del Islam y luego el Imperio Otomano, no es que no estuvieron exentas de rispideces, pero nunca existió un racismo cultural y luego un racismo biológico como el que existió en Europa. Pero por el otro lado, tenemos que decir que justamente el antisemitismo es justamente una mordaza que se le pone a aquellos que quieren criticar las políticas del Estado de Israel, ¿sí? El Estado de Israel se presenta a sí mismo como un Estado excepcional, ¿sí? Como un Estado de víctimas, ¿sí? Desde las víctimas del antisemitismo. Y por tanto, a cualquiera que critica a las políticas del Estado de Israel se lo acusa de antisemita. Lo que vamos a distinguir en esta clase, que es justamente lo que es, en primer lugar, a las poblaciones judías, ¿sí? Que existen en el mundo, de lo que es el Estado de Israel. El Estado de Israel es un Estado como cualquier otro en el mundo, o así tendría que ser, justamente. Como puede ser las críticas que se hace al Estado de Myanmar en la dictadura con la persecución de los musulmanes de Rohingya, o se le puede hacer al Estado chino con las persecuciones también y dictadura, como se le puede hacer a Estados Unidos. Cualquiera le puede hacer una crítica a cualquier Estado en el mundo por razones de sus políticas de derechos humanos y su incumplimiento a las políticas de derechos humanos o a ambientales o a lo que sea, ¿sí? Y por tanto, el Estado de Israel es criticable como cualquier otro. Pero
La crítica justamente la crítica se hace a Israel se hace por el incumplimiento, por lo menos la que le hago yo, es desde el cumplimiento de los derechos del derecho internacional. Y por tanto, hay otra cuestión también, que es con esta idea del antisemitismo, el Estado de Israel lo que se arroga es la idea de ser representante en el mundo de todos aquellos que son de confesión judía o se conciben dentro de la cultura judía, ¿sí? Lo cual es un gran problema para la población judía en el mundo, pero a la vez es una gran mentira porque existe, como mostramos en la foto, aquellos que son ¿no? Tanto de cultura judía como de confesión judía, que no ascriben a las políticas del Estado de Israel. Otra de las cuestiones que existe es el tema de la cantidad de mitos que hay sobre la fundación del Estado de Israel y de lo que llamamos, o que se da a llamar, el conflicto palestino-israelí. Uno es la idea de que es un problema antiguo en el tiempo, que viene desde el origen del antiguo Israel, desde la expulsión de los judíos en Egipto, bueno, todas estas cuestiones que están cruzados a la vez por los mitos históricos y los mitos religiosos, ¿sí? Bueno, esto es falso, digamos. El problema, o sea, los conflictos en la región existen como cualquier conflicto en cualquier lado del mundo, digamos, ¿no? Más teniendo en cuenta, como vamos a ver, que es un lugar geográfico donde cruzaron los imperios, cruzaron las religiones, pero también podemos decir, bueno, existen conflictos en Europa desde la antigüedad, digamos, también por la construcción de imperios, disolución de imperios, invasiones, etc. La construcción del Estado de Israel es una construcción moderna, ¿sí? Que tiene su punto de clivaje en 1948. Y por tanto es un problema absolutamente moderno, no es antiguo. Se inicia, y podemos decir, se inicia con el imperialismo, ¿sí? Tiene que ver con la debacle del Imperio Otomano y las políticas del imperialismo en la región. Y se alimenta de los conflictos modernos, como son los conflictos económicos del imperialismo, como son los conflictos geopolíticos de las disputas entre las potencias mundiales, ¿sí? Como son los conflictos nacionales también centralmente, y luego más allá en los 70 de los conflictos interreligiosos, ¿sí? Ante la debacle de los nacionalismos. Decía, es importante comprender la importancia que tiene hoy el Estado de Israel y la tierra palestina en un lugar histórico, porque como decíamos en aquella clase de geografía, es el punto de encuentro, digamos, entre el continente africano, el continente asiático y a la vez el europeo, es el punto donde transcurre gran parte del comercio internacional por el canal de Suez, entre el mar Mediterráneo y el mar Rojo, y a la vez la presencia del Estado de Israel en el Mediterráneo Oriental, en ese punto de unión de ese gran territorio árabe que va desde islámico, que puede ir desde el Indo hasta el Pacífico, hasta el Atlántico, ¿sí? Es prácticamente una daga en ese corazón del mundo árabe. Y por tanto también eso incide la presencia del Estado de Israel en la imposibilidad de unión de un gran territorio del nacionalismo árabe, o inclusive los que sueñan con la reconstrucción de algún tipo de califato islámico, etc. Otra de las cuestiones que hay que tener en cuenta es el lugar de la geografía israelí y palestina histórica, ¿sí? Que tiene que ver con diferentes franjas. Si lo tomamos, ¿no? de norte a sur, de sur a norte, con, por un lado, un territorio desértico, ¿sí? al este del Jordán, un territorio fértil, que es el Valle del Jordán, un territorio más o menos pedregoso y fértil, que es el típico zona de montaña de Cisjordania, ¿sí? Y de las alturas del Golán, y un valle que da una precipitación que da al Mediterráneo, ¿sí? Fértil, que a la vez
tiene que ver con, lo marco esto para ver las poblaciones donde se van a asentar y la colonización sionista donde se va a asentar, que va a ser justamente en territorios ricos, ¿sí? Y va a relegar a la población palestina a los territorios pobres. Decíamos, población palestina. Justamente una de las cuestiones es que de los mitos sionistas es la idea de una tierra sin pueblo, Palestina como un desierto, ¿sí? Como vamos a ver, el sionismo como corriente que surge en el siglo XIX está cruzado, nosotros lo sabemos bien en nuestra historia nacional, por lo que es la conquista del desierto, ¿sí? La idea de que amplios territorios habitados por población originaria, ¿sí? Como esa en América, Argentina o Estados Unidos concretamente, se denominaba desierto para justificar la conquista de esos territorios vacíos. Pero los conquistadores sabían muy bien que no estaban vacíos y que esa población era justamente inhumanizada, ¿sí? No era comprendida como parte de la humanidad, sino como parte del paisaje, y un paisaje que iba a ser conquistado junto con esa población que no tenía valor alguno para la construcción de los estados nacionales modernos, ¿sí? Bueno, esa población en Palestina es bastante densa poblacionalmente, o sea, densa en algunas ciudades, digamos, como puede ser Jerusalén, Jaffa y Haifa, ¿sí? Que son ciudades históricas, bueno, más Ramallah, Hebrón y otras ciudades. Para el momento del censo en Palestina, que hacen las autoridades británicas en 1922, existían algo así como 760.000 personas, ¿sí? Una sociedad predominantemente agrícola, pero con agricultura de exportación ligada al comercio internacional, ¿sí? Palestina era parte del Imperio Otomano antes de 1919, ¿sí? Y participaba del Vilato de Siria, lo que se conoce como hoy está dividido en varios estados, Siria, Líbano, Jordania y Israel. En realidad eso era toda una unidad cultural, ¿sí? Donde había un desplazamiento de población, donde la población más rica vivía en Beirut, en Damasco, ¿sí? Y a la vez existía una población multicultural y multireligiosa, ¿sí? Aunque la mayoría de la población en Palestina era musulmanes sunitas, existe una proporción muy grande, ¿sí? De cristianos, ¿sí? Desde diferentes confesiones, pero no olvidemos, ¿no? Que es la tierra justamente del cristianismo, y existe población cristiana importante, ¿sí? Donde a la vez los cristianos van a tener un rol destacado dentro del nacionalismo palestino. Y existe una muy pequeña población judía, pero con la particularidad que no tiene nada que ver con los judíos que van a construir luego el Estado de Israel, sino que son judíos sefaradíes, judíos, ¿sí? Árabes, muchos de ellos provenientes de la expulsión por parte de los cristianos del avance del reino de Castilla y León sobre lo que eran los pueblos mozárabes, y justamente son esos judíos que son expulsados y que se refugian justamente en el Imperio Otomano, ¿no? Entre las poblaciones árabes. Esos son los sefaradíes. Después tenemos también a los misrajíes, ¿sí? Que son justamente las comunidades propiamente judías del norte de África o Oriente Medio, ¿sí? Que no tienen nada que ver con los askenazis, que son los judíos predominantemente de lo que se conoce como la Rusia Blanca, Europa Central, Polonia, ¿no? Esa que tienen lenguas diferentes, ¿no? Unos tienen lenguas sefaradíes, otros utilizaban la lengua árabe, y los judíos centralmente de Europa Oriental usaban el yiddish, ¿sí? O sea, el hebreo era una lengua muerta. No existía el uso del hebreo. Para hablar justamente del nacionalismo, ¿no? Y de la herencia de ser herederos de aquellos que construyeron el reino de Judea y Samá, ¿no? De la antigüedad. No tienen nada que ver con esos judíos de la antigüedad, ¿no? Existe una discontinuidad histórica
de ese judaísmo antiguo. Ustedes estudian en antiguo. Eh, por tanto, había una convivencia multicultural en todo el Imperio Otomano entre diferentes religiones, aunque el Imperio Otomano era un califato musulmán. Dentro del mismo califato vivían armenios cristianos con su propia religión, coptos cristianos egipcios con su propia iglesia, y así sucesivamente en diferentes religiones. Pero el Imperio Otomano, sí. Eso se puede ver desde que vimos lo del Islam, que ellos permitían que las otras religiones estén presentes, pero bueno, la musulmana era la principal. Exacto, exacto, ¿no? Con un formato que es el Milet, que es de autonomía, pero a la vez de subordinación, ¿sí? Por comprenderlos como parte de las religiones del libro abrámicas, ¿no? Tanto que comparten esta idea de un mismo Dios, ¿sí? Ser parte de un mismo Dios, un mismo mensaje, ¿sí? Que tenían que pagar un impuesto particular, ¿sí? Que era la DINMA, pero a la vez eso le permitía no tener las obligaciones iguales que el resto de los musulmanes, como por ejemplo participar luego en el ejército, etc. Por tanto, vemos que hay una convivencia multicultural, multirreligiosa en el Imperio Otomano y en Palestina en particular, a diferencia de lo que pasa en Europa. En Europa, en el siglo XX, en el siglo XIX, perdón, lo que va a vivir es un proceso de secularización, ¿sí? Lo que implica que esto de la caída de los dioses, ¿no? Lo que implica que una sociedad medieval guiada por por una división férrea de estatus que tienen que ver con un orden divino, ahora pasamos a un orden, a partir de las revoluciones burguesas, de ciudadanos, ¿no? De ciudadanía, todos somos iguales ante la nación, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasaba con los judíos que hasta ese momento habían vivido en los poros de la sociedad medieval europea, particularmente en los guetos, ¿sí? Que habían sido objeto de persecución a veces, ¿sí? Pero también eran muy útiles en función de que ese vivir en los márgenes le permitía cumplir funciones económicas que no podían tener los cristianos, como por ejemplo la banca, ¿sí? Como por ejemplo ese famoso texto de Shakespeare, ¿no? ¿Cómo se llama? El mercader de Venecia, ser el mercader, ¿no? Eso, justamente, famoso texto de Marx, que se los recomiendo, que habla justamente de la famosa idea del opio de las religiones, que es la cuestión judía, ¿sí? Donde nos habla, donde justamente la disolución del mundo confesional, tanto cristiano como judío, pero que eso no va a terminar con las diferencias, que ahora surge un nuevo Dios que es el Dios dinero, digamos, que los abarca a todos, ¿sí? Pero que el problema en Europa de la población judía va a subsistir, porque esa supuesta igualdad ciudadana, ¿sí? Implica una homogeneización. Muchos de los judíos europeos, sobre todo en Europa occidental, logran asimilarse, la palabra asimilación, que implica dejar de lado características propias para asumir las características de la mayoría, ¿sí? Y van a integrarse a la sociedad, ¿no? Lo que implica a muchos que van a dejar de tener, tanto desde los atuendos religiosos hasta la misma religión, va a perder peso entre la población judía europea occidental. No así en Europa Central y Oriental, donde justamente el peso del avance del desarrollo burgués, de la revolución burguesa, y por tanto de la igualdad jurídica y legal, va a ser menor, ¿sí? Y donde el peso de la diferencia va a persistir, y donde a la vez el grueso de la población judía europea está ubicada ahí, y por tanto se va a mantener rasgos propios de la cultura judía europea previa, ¿sí? Y es justamente eso lo que va a ser un caldo de cultivo de los conflictos cuando en Europa surja el problema más asentado de las disputas por los territorios europeos, por la construcción de los estados nacionales más férreamente homogéneos,
donde surja Alemania, donde surja también una crisis de la economía europea de fines del siglo XIX, donde empieza a la vez la migración de los pueblos pobres de Europa hacia América o hacia Europa o hacia otros lados europeos, y todo eso va a constituir lo que justamente se denomina la cuestión judía. Y es ahí donde surge el antisemitismo, ¿sí? En el conjunto de Europa, donde va a tener diferentes expresiones: persecución de judíos en Rusia o el caso de Dreyfus en Francia, ¿sí? Y ahora bien, ¿cuál va a ser la respuesta de las poblaciones judías en Europa? La gran respuesta que van a tener los judíos pobres, como lo vemos si ustedes ven el texto clásico y el cuento clásico de El violinista sobre el tejado, ¿sí? Que se los recomiendo, es la emigración, ir a América, ¿sí? Donde justamente no se va a vivir esa diferencia, y van a ver, como lo vivimos nosotros en nuestra propia Argentina, va a haber diferentes culturas que se van a mezclar, ¿sí? Ese melting pot que hablan esa ensaladera que hablan los estadounidenses, y en nuestro caso también esa mezcla, ese conventillo, ¿sí? Donde cada uno vivía y compartía sus propios bagajes culturales, ¿no? Los que se quedan en Europa van a surgir justamente lo que es una reconversión nueva al fanatismo religioso judío, ¿sí? Los famosos, los que vemos, los judíos de 11, que se visten con las ropas, ¿sí? Negras, con los gorros de piel, etc. Bueno, eso no es de la antigüedad, no usaban trajes en la antigüedad, eso es justamente de este periodo. Bueno, me aíslo de la población y vuelvo a la fuerte doctrina y a la práctica de la religión. Pero va a haber otros que están más asimilados a la sociedad, que pretendían ser austriacos, franceses o alemanes, pero que se los va a empezar a señalar como judíos, ¿sí? Aunque hablen francés, alemán y demás, y no tanto yiddish. Y a la vez existía el peligro de estas clases medias judías asimiladas de perder su estatus social por el avance de la lucha del proletariado en Europa, ¿sí? Y entonces va a haber una reacción, que es una reacción burguesa, de decir, bueno, nosotros no podemos estar asimilados en el Estado burgués moderno europeo, tenemos que tener nuestro propio Estado, exclusivo, moderno, burgués, no religioso, para los judíos, ¿sí? Y eso es el sionismo, es la pretensión de construir un Estado para defenderse del antisemitismo, pero a donde justamente se reproduzcan y se normalicen las relaciones capitalistas, ¿sí? Donde exista un Estado nuevo, un Estado-nación dominado por una burguesía nacionalista, y que por tanto proyecta a la vez lo que es parte de la Europa de ese momento, que es el imperialismo, ¿sí? Que proyecte la idea de construir un Estado en forma colonial, ¿sí? Esto lo que implica es, por un lado, y esto es importante, que el sionismo y el Estado de Israel se alimentan del antisemitismo, ¿sí? Porque lo tienen como principal motor y justificativo de la construcción de un Estado exclusivista. O sea, no existe en el mundo un Estado para determinada religión, ¿sí? Bueno, el Vaticano, pero en el Vaticano pueden vivir otras personas, no solo cristianos, ¿sí? Católicos. Pero en el caso del Estado de Israel, supuestamente no, porque justamente lo que quieren es un Estado para sí mismos, ¿sí? Aunque no se ponen de acuerdo que es ser judío, porque existen miles de formas de ser judío diferentes, ¿sí? Pero la singularidad del nacionalismo sionista, nacionalismo judío, es, a diferencia de otros nacionalismos del siglo XIX, ¿sí? Que no tiene ninguna, que no es un nacionalismo que vive y que tiene que sacarse una opresión de encima, sino que es un nacionalismo que va a terminar oprimiendo a la población local,
¿sí? Que son justamente los árabes de Palestina, ¿sí? Y esto es producto de que justamente el eslogan sionista es una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Esta idea de que Palestina no está habitada y que a la vez existe un pueblo, ¿sí? Esto es toda una discusión, que es el pueblo judío. Que no existen argentinos de confesión judía, sino que esos argentinos de confesión judía son un pueblo, ¿sí? Que es un pueblo judío en el mundo y que tienen la obligación de ir al Estado de Israel a emigrar y a vivir ahí con el resto de los judíos, ¿no? La pretensión del sionismo internacional es que todos los judíos del mundo vayan a vivir al Estado de Israel, ¿sí? Por eso necesita del antisemitismo, ¿sí? Pero, otra pregunta, esto es tipo, van, van todos los judíos al Estado de Israel y todos los que no sean judíos se tienen que ir, básicamente. Exacto, exacto. Claro, es una utopía ahí. Sí, es prácticamente utopías, sí es parte de las locuras coloniales del siglo XIX, pero el problema es que perdura, ¿sí? Y por eso digo, es una forma de colonialismo diferente al colonialismo clásico. Como ya vimos nosotros, en el imperialismo del siglo XIX, lo que buscaba es obtener materias primas, vender mercancías, si conquistaba un territorio era para imponer ahí créditos y ferrocarriles. Bueno, el colonialismo sionista es diferente, porque lo que busca es, por un lado, no explotar a la población local, como hacían con los indios o con los africanos, sino suplantar a la población local por emigrados judíos, ¿sí? Y crear, justamente con esos emigrados judíos, un estado racial, ¿sí? Que es parte del ideario también de la Argentina de Roca y de los holandeses que construyeron el apartheid, también de Norteamérica, ¿no? Con el odio a los habitantes originarios americanos, ¿no? Los instrumentos para esta colonización son el Fondo Nacional Judío, que es la colecta que van a hacer los capitales. Sí, ¿alguien quiere decir algo? No. Los capitales judíos a nivel internacional, centralmente los ricos judíos europeos que no tienen la intención de irse de Europa a vivir a la pobre Palestina, sino lo que tienen la intención es sacarse de encima a los judíos pobres del este de Europa para que emigren a Palestina. Algo así se vivió en Argentina, ¿no? Las colonias judías de Entre Ríos, por ejemplo, que en lo que eran el barón Hirsch, promovidas por el barón Hirsch, un barón, lo que tenía la intención también es darle nuevas tierras a aquellos que vivieron los desplazamientos poblacionales en Europa del Este o judíos pobres, ¿no? En tierras. Pero no tenían la construcción, la idea central de que esa colonización era la precursora de la construcción de un Estado dentro de Argentina. El barón Hirsch no tenía esa intención, pero sí el sionismo. Y sí, lo que pretendían es que esos nuevos emigrantes lo que vayan a hacer es a suplantar mano de obra árabe, construyendo a la vez un Histadrut, que es una central sindical, que a diferencia de los otros sindicatos a nivel del mundo que defienden a los trabajadores, defienden solamente a los trabajadores judíos, ¿no? Las milicias, como vamos a ver, y conseguir el apoyo de Gran Bretaña. El fundador de esta idea central, que la va a construir en su famoso librito de El Estado judío, es Teodoro Herzl, ¿sí? Que pretendía a la vez construir un Estado monarca donde él sea el rey. Así lo escribía en su propia autobiografía, ¿no? Tenía esta pretensión ególatra. O el que va a construir concretamente, Herzl va a poner la idea, va a hacer la semilla, va a reunir al sionismo y va a hacer los congresos del sionismo internacional, donde se va a discutir qué medios utilizar para la colonización.
Pero los constructores prácticos del Estado de Israel va a ser, por un lado, Weizmann, que va a ser justamente el que va a llevar la diplomacia a nivel internacional, y esto es una función central que concibió Herzl, pero que la va a realizar Weizmann, es que para colonizar un territorio se necesita un aliado poderoso, que es el imperialismo, ¿sí? El imperialismo más fuerte, ¿sí? Que es el imperialismo británico, ¿sí? Y él lo que va a promover justamente la unidad con Gran Bretaña para que lleve adelante, ¿sí? La cesión de territorio a favor del sionismo. Y en el territorio mismo, Ben Gurion es aquel que va a construir, ¿sí? Las milicias, va a construir el aparato sindical, va a construir justamente la infraestructura, las instituciones que luego van a sostener justamente la colonización judía antes de la construcción del Estado mismo de Israel. ¿Sí? Hay elementos constructores de justamente el discurso sionista, tienen que ver con esta idea de que nosotros vamos a Palestina porque es la tierra prometida, ¿sí? Esta idea de que hay un Dios que nos habla exclusivamente a nosotros y que, listo, ya está. ¿Quién puede estar por encima de Dios? Ya está justificado esto, de que si nos dieron la tierra prometida, listo, ya no. Bueno, pero esto pasó supuestamente hace 4000 años, bueno, pero no importa. Todo es, pues somos el pueblo elegido. Entonces, nada, esa justificación religiosa como base de legitimidad. ¿Sí? Si empezamos a justificar las cosas religiosamente, no queda nadie en el mundo, ¿sí? Y a la vez le damos veracidad a la construcción mitológica. Pero por otro lado, lo sorprendente es que Ben Gurion era agnóstico, no era judío cultural, no era un judío practicante, ¿sí? El Estado de Israel a la vez va a ser un Estado híbrido porque al igual que otros estados modernos, no es un Estado confesional, pero por ejemplo tiene conflictos justamente legales y en su legislación porque a la vez incluye elementos que define un judío. Es un gran tema ese, ¿no? Entonces ahí tiene que intervenir la Corte Suprema de Israel para decir, bueno, un judío es un judío, alguien que nace por vientre materno, ¿sí? No que haya nacido en Israel, ¿sí? Entonces, pero a la vez el que nació en Israel, no todo el que nace en Israel es judío, porque hay parte de la población en Israel que no es judía, es palestina, musulmana o cristiana, o agnóstica, atea, y por tanto no es judía. Entonces hay todo un problema de definición de qué es lo judío, ¿sí? Pero bueno, o sea, se basan en textos bíblicos para definir cuestiones que tienen que ver con nociones absolutamente modernas. Bueno, avancemos porque, como dije, es largo el tema. El contexto de la construcción del Estado de Israel se da en la debacle del Imperio Otomano. El Imperio Otomano va retrocediendo a golpes que se le da por un lado el imperialismo. Ya Napoleón invade Egipto como parte de las guerras napoleónicas, luego los grandes imperios europeos, empezando por el imperio ruso, que tenía la pretensión justamente de conseguir avanzar sobre los territorios eslavos que estaban bajo el dominio del Imperio Otomano, su influencia ahí, o sea, va a utilizar el nacionalismo eslavo como parte de la promoción de sus propios intereses geopolíticos, que es centralmente lograr un paso por el mar Mediterráneo, o sea, del Mar Negro al Mar Mediterráneo, el problema que está Estambul justamente en el medio, ¿no? Entonces, justamente se van a dar 8 guerras entre el Imperio ruso y el Imperio otomano. Pero por otro lado, van a estar los grandes imperios de Francia y Gran Bretaña, que van a oponerse a los intereses rusos porque tienen miedo que los rusos se coman al Imperio
¿no? Al enfermo de Europa, como se le denominaba al Imperio Otomano, ¿no? Y lo que van a sostener al Imperio Otomano, dándoles créditos, pero a la vez obteniendo concesiones por parte del Imperio Otomano, ¿no? Y parte de estas concesiones es justamente promover la independencia y la fidelidad a Francia, por un lado, por ejemplo, de los cristianos que viven en el Líbano, los maronitas, o promover por parte de Gran Bretaña la independencia de Grecia, ¿sí? Y Gran Bretaña, por ejemplo, lo que va a promover es la inmigración judía en el Imperio Otomano, cuestión que ahora vamos a profundizar. Bueno, toda esta cuestión en este marco de decadencia, ¿sí? Es que lo que va a surgir dentro del Imperio Otomano es, por un lado, un nacionalismo otomano, pero también un nacionalismo árabe, que van a convivir y van en un primer periodo, eh, eh, ser aliados, digamos, tener los mismos intereses que la defensa del Imperio Otomano. Pero ante el avance de la decadencia, el nacionalismo árabe va a empezar a tomar cada vez más vuelo. Dentro de Palestina, una economía integrada al mundo a través de la exportación centralmente, ¿no? La marca de exportación de Palestina de productos era la naranja, los limones, ¿sí? la oliva. Era una población campesina, pero con centros urbanos, ¿sí? Relacionada con una red de política y económica manejada por los notables. Los notables son justamente aquellos que tienen una ascendencia sobre la población por su lugar económico y muchas veces por su lugar religioso, ¿sí? Por tener... son como las familias destacadas del interior de la provincia, los Sa, los no sé cuántos, ¿no? Que son aquellas familias que tienen peso político, digamos, ¿no? Que no es muy lejos de nuestro mundo. Y decía, una de las formas de avance del imperialismo en la región son con el avance cultural. Y en ese avance cultural, las escuelas, ¿sí? La promoción de escuelas para formar a la élite local, ¿sí? Como hemos visto también en el caso de la India, ¿sí? Va a ser un semillero del nacionalismo, ¿sí? Porque, por ejemplo, en el colegio Saint George de Jerusalén se va a formar ahí lo que es los que tienen acceso a la educación, a la vez una educación de habla inglesa, ¿sí? Son para practicar fútbol, por ejemplo, es justamente, o Boy Scout también, van a ser justamente la élite palestina. Y esa élite palestina va a surgir el nacionalismo, ¿sí? Palestina. Esto es interesante porque justamente el sionismo se va a ocupar de decir que no existe Palestina y va a decir luego que el nacionalismo palestino es producto del nacionalismo judío. Bueno, lo que estoy tratando de decir es que no, que es antes. Una cuestión interesante es también que en Herzl, en el libro El Estado Judío, no define dónde hay que hacer la colonización sionista y propone diferentes alternativas, y una de ellas es, como dije antes, Argentina, ¿no? Piensan en Argentina o pensaban en Argentina como buenos europeos que eran, aunque eran perseguidos por ser judíos, eran europeos y concebían al mundo como una tierra vacante para ser colonizada, inclusive Argentina, ¿no? O Uganda. Bueno, acá vemos el avance imperialista sobre el mundo árabe en particular, cada una de las regiones, y el reparto del Imperio Otomano recién se va a hacer con la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, ¿sí? Va a poner del lado al Imperio Otomano del lado de las potencias centrales de Alemania y Austria-Hungría, ¿sí?
porque se enfrentan, en el caso particular de los otomanos, como dije, al Imperio Ruso, aliado a los británicos y a los franceses. Y a la vez los británicos ya habían ocupado Egipto en 1882. Y es desde Egipto que van a llevar una invasión y van a conquistar en 1918 a lo que es justamente la Palestina histórica. ¿Sí? Previo a esto se va a dar el famoso Lawrence de Arabia, que si ustedes ven la película, ¿cómo se llama? Muy buena, se las recomiendo. Van a ver que hay una rebelión árabe, se llama la Gran Rebelión Árabe del 18, el nacionalismo árabe, que lo que va a tener la pretensión es de construir un estado y un gran estado monárquico árabe bajo la jefatura del sheriff Hussein de la Meca, que tenía la pretensión de construir un estado que sea el punto de unión y de todos los árabes, ¿sí? Y la reconstrucción de esta grandeza árabe, etc. ¿no? Y inclusive van a conquistar Siria, ¿sí? Que era la capital de Medio Oriente de los otomanos, ¿sí? Mucho antes de que lleguen los británicos. Se va a ser muy poderosa esta rebelión árabe. Y esta promesa que hacen los británicos bajo Lawrence de Arabia a los árabes no se va a cumplir, va a ser una falsa promesa, porque en realidad lo que van a terminar haciendo es justamente repartirse en el territorio conquistado entre los franceses y los británicos, que ese es un negocio que ya tenían planeado antes del inicio de la Guerra Mundial, ¿no? Hay varios acuerdos secretos antes del inicio de la guerra, que justamente dan a conocerlo la Revolución Rusa cuando toman el Palacio de Invierno y justamente se niegan a seguir con la Primera Guerra Mundial porque es una guerra interimperialista y lo demuestran como revelando al mundo estos acuerdos secretos que tenía el Imperio Otomano, los franceses y los británicos, de repartirse el mundo y en especial la región conocida como el Medio Oriente. Lo que está en azul va a quedar bajo control francés, lo naranja bajo control británico, ¿sí? Y Palestina en particular va a quedar bajo el dominio británico, ¿sí? Y va a dividirse Palestina de lo que es Jordania, se va a crear, los británicos van a crear el reino de Jordania en 1920, ¿sí? Y lo van a separar de Palestina, ¿sí? Y los británicos a la vez van a hacer otra promesa. Ya le habían hecho una a los árabes que no cumplieron y van a hacerlo una al sionismo, ¿sí? Le van a escribir una carta de intenciones. Esto la escriben, como está fechada ahí, en noviembre del 17, en medio de la Primera Guerra Mundial. Ya se había producido la Revolución Rusa que sacó a Rusia de la guerra. Entonces, en ese momento de crisis en los aliados, donde pierden un gran aliado en el frente oriental y temen el avance alemán sobre franceses y británicos en el frente occidental, hacen una promesa a la mar en concha, le hicieron uno a los árabes, le hacen uno prácticamente al sionismo, diciendo que que verían con buenos ojos la creación de un hogar judío en Palestina, ¿sí? ¿Qué es un hogar judío? Nadie sabe, ¿no? Yo conozco el hogar obrero nada más, o conocía lo que existía, pero un hogar judío es una ambigüedad de términos, no habla de Estado, no habla de asentamiento, no habla de... ¿sí? Pero lo que sí habla y queda claro es que esa presencia judía en Palestina no podía perjudicar, como dice ahí, los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina, ni los derechos y estatutos políticos de que gocen los judíos en cualquier otra parte, en cualquier otro país. Esto lo discute ¿cómo se llama? El gabinete británico y lo redacta Balfour, que era el secretario de Exteriores británico, y que se vota con un único voto en contra, que es el voto justamente del único judío en el gabinete,
que se opone a esto, porque dice, están dando a entender, justamente que es la pretensión de los sionistas, que los judíos tenemos que ir que nuestro único hogar es en Palestina, y que yo, como británico de confesión judía, no tendría lugar como británico. En realidad mi hogar sería no Gran Bretaña, sino Palestina. Bueno, justamente por eso voté en contra. Claro, porque es como un tema de división de lo que es la religión y la ciudadanía. Uh-huh. Es como que, sí, sos judío, pero soy judío británico, soy judío, no sé, argentino, no judío palestino. Entonces, tengo un lugar ahí. Como... Ese es el tema, bien. Uno de los problemas es ese. Avanzo. Bueno, la emigración judía en concreto se da a través de lo que es la Aliyá, ¿sí? Que es la emigración que se da por diferentes oleadas. La primera Aliyá, que a la vez tiene la denominación, ¿no? Le da una denominación religiosa, aunque los que van muchos eran ateos, no eran religiosos judíos, que le da la idea de ascenso, ¿no? La idea de ascensión implica no porque iban a un lugar elevado, sino justamente porque lo que estaban haciendo era saliendo de una vida entre medio de los goyín, entre medio de los no judíos, para vivir con población exclusivamente judía, y a la vez, y eso le permitía redimirse a sí mismos, ¿sí? Dejar de ser todo aquello que los antisemitas criticaban para pasar a ser un nuevo judío. La idea del sionismo a la vez es la creación de un nuevo judío, ¿sí? que en cierta forma implica admitir o, o concebirse bajo los términos que describe el antisemitismo. El judío como una persona sin raíces, el judío como una persona exclusivamente comerciante, embustera, filibustera, el judío como un paria dentro de una sociedad, alguien imposible de integrarse. Bueno, todo eso el sionismo lo concibe como algo real y dice, bueno, tenemos que dejar de ser todo eso para ser otras personas en otro lugar, ¿sí? Y asimilan las nociones culturales y hasta de belleza propias de las imágenes nacionalistas europeas, centralmente europeas, alemanas, que luego va a tomar el nazismo, como es la idea de el hombre fornido que trabaja la tierra, ¿sí? Y a la vez esta idea de ser en la tierra, de la sangre y la tierra, ¿sí? De volver a la tierra de nuestros ancestros, aunque hayan sido ancestros supuestos del antiguo Israel, sí, hace 4.000 años, que implica redimir la tierra, ¿sí? Implica que la tierra deje de ser una tierra vacante, ¿sí? La idea del desierto, para ser una tierra que renace, la idea de que florece en el desierto. Bueno, esta migración judía lo que va a provocar es conflictos con la población local palestina, que no veía con malos ojos la inmigración judía, hasta que justamente lo que se empezó a dar es una compra de tierras masiva y un desplazamiento de los campesinos palestinos. Esto lo que creó fue justamente conflictos con la población campesina palestina, porque las compras de tierras que se hacían por parte del Fondo Nacional Judío era para la construcción de fortalezas, no era para cultivar el campo, era la construcción de fortalezas, ¿sí? Que son los famosos kibbutz, ¿sí? Que tienen su torre, su empalizada, su alambre de púa y a la vez su grupo de defensa, ¿sí? Armada en Palestina. Todo esto bajo los buenos ojos de primero los otomanos y luego centralmente los británicos, ¿sí? Y esto es lo que va a provocar, porque va a avanzar muy aceleradamente ¿cómo se llama? La colonización sionista, y a esto se va a sumar la crisis del 30, ¿sí? Y se va a sumar también el espíritu nacionalista, como lo vimos en la India, y lo que se va a dar lugar es la gran rebelión
árabe-palestina que comienza en el 36 y termina en el 39. ¿Sí? Que va a tener las mismas características que lo vimos en el movimiento indio, ¿sí? Va a ser movilizaciones de masas, boicots, huelgas, ¿sí? Pero que el problema es que van a ser muy, pero muy duramente reprimidas, muchísimo más duramente reprimidas de lo que vimos en el caso de la India. Se van a implementar la destrucción y demolición de casas, se va a encerrar a gran parte, no solo de los activistas, sino parte importante de la población palestina. Se va a asesinar a parte de la población palestina, ¿sí? Se los va a fusilar en el acto o se les va a poner en fila y se les va, como se llama, se les va a pedir que caminen sobre minas, ¿no? Entonces, lo que va a hacer una política de terror Gran Bretaña sobre los palestinos, ¿sí? Esto, a la vez, va a ser ayudado con el aporte de las milicias y los paramilitares sionistas, ¿sí? Que van a construirse bajo el amparo de Gran Bretaña y que van a dejar de tener tan solo la función de ser protección de los kibbutz para ser grupos de infiltración sobre las aldeas que van a penetrar las aldeas de noche, van a requisar las casas, van a buscar justamente a los activistas y a los líderes de la rebelión, los van a fusilar en ese momento o los van a encarcelar y a la vez van a buscar justamente armamento, etcétera, ¿no? A esto lo hacen justamente bajo estos grupos armados. La colonización sobre Palestina, a la vez de los sionistas en Palestina, a la vez se van a dividir políticamente, ¿sí? Van a ver de diferentes tendencias. La mayoritaria va a ser justamente la guiada por Ben Gurion, que ya lo habíamos mencionado, que luego van a tener sus continuadores en Moshe Dayan, en varios de los primeros presidentes del Estado de Israel, ¿sí? Que van a ser una corriente que se denomina laborista, ¿sí? Y luego vas a tener los grupos de derecha y de ultraderecha. El principal es la corriente revisionista de Jabotinsky, ¿sí? que va a pretender la construcción de un Estado palestino no solo en la Palestina británica, sino también la inclusión, acá lo vemos en el mapa, de Transjordania, y que tiene la pretensión de construir justamente no Israel, sino el Eretz Israel, el Gran Israel, ¿sí? La pretensión de construir un Israel que vaya desde el Nilo hasta el Éufrates. Y tenés otro grupo, más minoritario pero importante, que es el grupo Lehi, ¿sí? O la banda Stark, como se lo llamaban por el nombre de su líder, ¿sí? Que directamente van a ser fascistas, ¿sí? Que van a tener contacto con el Mussolini y con los fascistas, ¿sí? Que son grupos políticos que hasta el día de hoy tienen incidencia en la política israelí. Un acuerdo entre el sionismo y mismo el nazismo, ¿sí? para permitir hacer intercambio de población judía alemana con la condición de que los judíos alemanes dejen sus bienes bajo el Tercer Reich, ¿no? Eso lo van a convalidar el sionismo. Bueno, pero justamente tenemos un tema que es el sionismo en 1939, que estaba apoyado por los británicos, deja de estar apoyado por los británicos porque justamente el 39 ya está la guerra, ¿no? Y es un momento muy importante en la guerra, que es cuando queda solo Gran Bretaña frente al nazismo, frente al avance del nazismo por toda Europa, y no quiere abrir más frentes. Como son los británicos, no quieren abrir más frentes con más problemas en su retaguardia, en sus dominios imperiales, y por tanto llegan a un acuerdo con los grupos palestinos para decir, bueno, se hace el libro blanco y se limita la inmigración de judíos europeos a Palestina.
¿sí? Es un triunfo en parte, pero a la vez es un gran problema, porque es el momento donde el nazismo empezaba a perseguir a los judíos, entonces justamente se les impide una vía de escape. El problema ahí es que todo el mundo, no eran los palestinos que no querían recibir judíos, era todo el mundo. Tenía leyes que no quería recibir judíos, ¿no? La Argentina mismo, Estados Unidos. El único país que quería recibir judíos era Guatemala, para blanquear a la población nativa de guatemalteca, ¿no? Para que dejen de ser menos autóctonos, originarios. También, o sea, una concepción racista, un mundo racista. Y en ese momento justamente es cuando el sionismo gira hacia la nueva potencia en ciernes, que era Estados Unidos, ¿no? Y tenemos ahí el gran lobby sionista en Estados Unidos, que es el AIPAC. Esto lo menciono, después lo vean con tiempo. Martin Buber como una alternativa dentro de los sionismos, que a la vez buscaba una reconciliación entre árabes y judíos y pretendía la construcción de un Estado común. O sea, no todo el sionismo planteó lo mismo, aunque fue una posición minoritaria, hoy enterrada en la historia, ¿sí? Pero este importante filósofo. Y bueno, terminada la Segunda Guerra Mundial, lo que se da en este periodo que va del 45 al 48 son una guerra prácticamente entre las organizaciones militares sionistas contra Gran Bretaña, ¿sí? Donde va a haber el icono del atentado terrorista contra que no es, cuando hablan de atentado terrorista inmediatamente se remiten a los musulmanes, ¿no? Bueno, son justamente el sionismo, ¿sí?, el que inaugura en Medio Oriente los atentados terroristas con inmensa cantidad de víctimas, ¿sí? 41 muertos, en lo que es este hotel que cumplía la función de comandancia militar de Gran Bretaña. Bueno, a pesar de la colonización sionista para el 45-48, lo que vemos es que los europeos judíos emigrados a Palestina eran minoría en todos los distritos de Palestina, ¿sí? Ninguno eran mayoritarios. En algunos tenían más importancia, ¿sí? Por ejemplo, justamente en Jaffa, que es donde se va a construir Tel Aviv, ¿sí? Pero ven, en Jerusalén eran absolutamente minoritarios. En gris es la población sionista, un porcentaje absolutamente minoritario, porque se habían ocupado de asentarse en los lugares más ricos y hacer la idea era construir un corredor, ¿sí? En esta zona, la zona más rica, ¿sí?, era donde más se habían asentado. Y lo que justamente ellos van a promover es la partición de Palestina, ¿sí?, que es algo que se va a llegar a discutir en la ONU, donde justamente va a haber una resolución que va a proponer dividir a Palestina en dos, un territorio para los árabes palestinos y un territorio para los colonos sionistas. Y va a ser un engendro mutante esta cuestión de la territorialidad, ¿sí?, porque va a haber corredores, ¿sí?, y prácticamente va a haber una división no homogénea poblacionalmente, donde justamente el territorio asignado a lo que es la población judía iba a vivir prácticamente en igualdad o hasta en minoría con población no solo musulmana o cristiana, sino palestina originaria, ¿sí? Y con la idea de a la vez de dividir no solo el territorio, sino crear a Jerusalén como una zona internacional, ¿sí? Fíjense esto, siendo minoría los colonos sionistas, se le va a otorgar la mayoría del territorio, 56%.
es por esto que los árabes en Palestina obviamente se van a oponer a este intento de partición, que a pesar de esto se va a votar y se va a dar a conocer como la resolución 181, ¿sí? Que a la vez es el origen de la primera guerra árabe-israelí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los palestinos se van a negar, los recientes y nacientes estados árabes se van a negar, ¿sí? Como ven acá, los que votan a favor están en verde y son justamente las potencias occidentales, ¿sí? Y también en la Unión Soviética, bajo Stalin. Lo que querían ahí era dividirse la influencia en este nuevo Estado, ¿sí? Porque los que estaban en contra van a ver, es el mundo árabe y a la vez India, que ya era independiente, ¿sí? Pakistán también, que estaban formando el famoso tercer mundo, ¿sí? Y algunos países latinoamericanos, entre los que nos encontramos en México y China, van a votar, se van a abstener. Una cuestión importante acá es que la ONU no tiene bajo sus estatutos la posibilidad de crear estados, ¿sí? Entonces, esta base de legitimidad para el Estado de Israel es falsa. No puede venir mañana la ONU y decir, bueno, Argentina se divide, mitad para los mapuches, mitad para los cordobeses y mitad para, aunque esta idea de que no participan de la Argentina, mitad para los cordobeses y la otra mitad para los porteños, que siempre la tuvieron toda. No, o sea, no puede hacer esto la ONU, no está bajo sus atributos, ¿sí? Lo que puede es proponerlo y después que la población local decida, pero sin duda había una diferencia importante. Lo que va a terminar pasando es que no va a existir nada de esto de la resolución 181, ¿sí? Porque al territorio propuesto para el Estado palestino nunca existió un Estado palestino, hasta el día de hoy no existe un Estado palestino, y el Estado israelí va a extenderse mucho más allá de esto celeste que proponía y va a incluir lo violeta. Y esto lo va a hacer en una guerra de conquista. El Estado de Israel, como en el libro de un amigo que prologué, es justamente un estado de conquista. Y el estado de conquista no es un estado, no, está penado por el derecho internacional. No puedes, nosotros mañana queremos invadir Uruguay, la conquistamos y listo, ya está, conquistamos Uruguay y es parte de Argentina. No, o sea, eso está penado internacionalmente, ¿sí? Justamente no es lo que y por eso no se reconocen los territorios ocupados de 1967. ¿Sí? Y el derecho internacional tendría que actuar sobre los territorios conquistados en la primera guerra israelí de 1947-48. Perdón, profe, pero entonces la única medida que tomarían es no reconocer esa expansión, pero nada más. O sea, no, el no reconocimiento, pero la expansión está igual. Por parte del derecho internacional y los estados. Claro. Sí, justamente lo que... A ver, vuelvo a esta imagen. Lo que pasa, o ya avanzamos a esta otra. Ya vuelvo. No, perdón. Lo que hacen justamente los estados a nivel internacional, lo que no van a reconocer es lo conquistado por Israel en la guerra de 1967, ¿sí? Pero sí reconocen el Estado de Israel a partir de sus fronteras de 1900, que en realidad el Estado de Israel no tiene fronteras. En ningún lado llegó a un acuerdo, porque ¿quién reconoce las fronteras? Se reconocen entre un Estado y otro. Como justamente Israel permanece tiene el único acuerdo internacional que tiene es con Egipto, ¿sí? Pero que lo hizo recién en 1982, la única frontera que reconoce es esta línea que tenemos acá, ¿sí?
las demás fronteras no son reconocidas por el resto de los estados, y a la vez el Estado de Israel mismo no quiere tener fronteras porque justamente implicaría decir que renuncia a la promesa del gran Israel, ¿sí? Entonces, eso es parte también de la cultura israelí, política de varios sectores, de querer la pretensión de seguir avanzando, ¿no? Una cuestión importante es que se habla de las famosas guerras árabes israelíes, ¿sí? Y esta imagen del David contra Goliat. En realidad lo que hemos tratado de describir es que el sionismo construyó el Estado de Israel bajo el apoyo del imperialismo dominante, Gran Bretaña y luego Estados Unidos, y a la vez construyó una infraestructura, y dentro de esa infraestructura tenía poderosas fuerzas armadas, ¿sí? Que se enfrentaron, ¿sí? Contra una población palestina que había sido duramente reprimida, ¿sí? Varios años antes, que nunca se logró recuperar de esa gran represión, que fue la represión a la rebelión árabe israelí del 36-39, y que se enfrentó a estados árabes nacientes, ¿sí? Que no tenían poder, y que en realidad el único estado poderoso en la región era el reino de Transjordania, que hizo un acuerdo secreto con Ben Gurión para quedarse justamente con Jerusalén y con Cisjordania, que es esta Jerusalén. Recordemos que Transjordania, hoy Jordania, es prácticamente un desierto, ¿sí? Y Amán, su capital, era una aldea. Conquistar y tener todo este territorio y la importancia de tener bajo su dominio a una de las ciudades santas como Jerusalén, justamente era un gran atractivo, y eso es lo que le ofreció Ben Gurión para neutralizar al único estado que le podía hacer frente a sus fuerzas armadas. Entonces, en realidad, la primera gran guerra árabe-israelí lo que vino a ocultar es que hubo una guerra contra la población palestina. Y esto es lo que se conoce como Al-Nakba, la tragedia palestina, que es la destrucción de más de 700 aldeas palestinas, la destrucción de las grandes ciudades palestinas como Jaffa y Haifa, ¿sí? Y la expulsión de más de 750.000 palestinos, ¿sí? Y esto justamente lo hacían con la noción de tener un territorio exclusivamente judío, y no tener que dar derechos iguales a la población palestina que a los nuevos ciudadanos israelíes, ¿no? Es muy interesante cómo estos, o sea, eran población pobre, digamos, la palestina, la que escapaba, también, bueno, como la familia de Edward Said, algunos notables, algunos burgueses ricos de las ciudades, pero todas fueron expulsadas por igual, digamos, ¿no? Un símbolo de los palestinos son las llaves, porque se iban, ¿sí? Por miedo a las matanzas que se cometían, con las llaves de sus casas, ¿sí? Justamente un símbolo palestino son las llaves, ¿sí? Porque pretendían volver. Nada más que luego, a diferencia de otros conflictos, se encontraron que sus casas ya habían sido ocupadas por nuevos inmigrantes judíos, y a la vez se encontraron con alambres de púa y les impedían volver. Bueno, detalles sobre la educación bajo la ocupación. Surge el problema de los refugiados. Los refugiados, estos 750.000 palestinos que hoy sus hijos llegan a los 6 millones prácticamente, viven en campos de refugiados, en distintos estatus jurídicos y políticos, en campamentos refugiados en Líbano, centralmente, en Siria, ¿sí? Que lamentablemente todo esto tenemos que luego sumar que estos palestinos que huían de una guerra, luego se van a encontrar con la guerra civil del Líbano del 76, luego los que hoy, digamos, en día, hace 10 años, Siria está prácticamente destruida por la guerra civil, ¿no? Todo esto, los palestinos se van a terminar involucrados en otros conflictos y van a huir justamente a esta pequeña franja
la Franja de Gaza, que va a quedar bajo dominio egipcio, que es prácticamente un desierto, van a huir ahí miles de palestinos, esperando volver luego, ¿no? Y a Cisjordania. En estos campamentos de refugiados, que eran justamente esto que esperaba ser temporario, luego terminan siendo villas miserias, digamos, ¿no? Construcciones de material, pasillos como los pasillos que podemos ver en la 31, en la Villa 31, bueno, semejante, digamos. La única ayuda que van a tener es la ayuda de las Naciones Unidas, de una agencia para los refugiados palestinos, que le va a dar comida, también le va a dar educación, que va a ser prácticamente la única ayuda que van a obtener los palestinos. También hay palestinos que logran quedarse dentro de lo que va a ser el recientemente constituido Estado de Israel, ¿sí? Donde inclusive van a ser mayoría, más del 75% de la población palestina, y lo van a hacer justamente en este triángulo de Nazaret, y en algunas ciudades como Jaffa, ¿sí? Al lado de Tel Aviv. Pero a estos palestinos no se los va a reconocer como nacionales israelíes, se los va a reconocer tan solo como ciudadanos israelíes, ciudadanos de segunda, pero no, en su documento de identidad va a decir musulmán, va a decir cristiano, ¿sí? No va a decir israelí. Y se le van a limitar los derechos políticos, no van a poder constituir partidos políticos, van a tener una educación obligatoriamente en hebreo, no se les va a reconocer el árabe, van a sufrir censura, persecución, etc. ¿Pasamos? Acá después, para que lo vean, son las normativas y principales leyes del Estado de Israel, que van a ser leyes que promueven, por un lado, la inmigración de los judíos, dándoles casa y ciudadanía, y a la vez la ley de ausentes, que fíjense, ¿no? Que se va a llamar ausentes presentes, en realidad porque justamente se dice, bueno, aquel que no está habitando una casa, listo, se le expropia, ¿sí? Y justamente no estaba habitando esa casa porque había sido expulsado de esa casa. Entonces, esa casa va a ser, se les va a negar a los palestinos que huyeron, ¿sí? Y a la vez se da toda una política de judaización de nombres de ciudades, ¿no? A Cisjordania no se la conoce como Cisjordania, sino como Judea y Samaria, y así sucesivamente. Bueno, esto es sobre el pacto de la agencia judía con el rabinato para decir quién es judío y cómo son los casamientos, etc. Porque una cosa es el Talmud y otra cosa es la ley de un Estado, digamos. Pero el Talmud es la ley de Dios. Entonces, ¿qué está por encima de la ley de Dios? ¿La ley del Estado o no? Entonces, tienen que llegar a un acuerdo ahí. La carnet de identidad, ¿no? Nuestra cédula de identidad, nuestro DNI, es como si te diría a la vez de qué lengua sos y qué religión tenés, ¿sí? Bueno, y la discusión, si es una democracia o es una etnocracia, bueno, pero vamos avanzando. Al llegar a la guerra del 67, estamos con 20 minutos tenemos para dar 40 años de historia. La guerra del 67 es una guerra donde Israel termina conquistando no solo lo que le faltó conquistar de la Palestina histórica, Cisjordania y Gaza, sino toda la península de Sinaí, y a la vez conquista las alturas del Golán, que es muy importante porque justamente de ahí salen los acuíferos, como vamos a ver en otra imagen, las aguas, para justamente que permiten regar esta tierra tan inhóspita en parte. Acá, ¿no? Justamente lo que hace el Estado de Israel es un desvío de aguas de las alturas del Golán
para favorecer a Israel y perjudicar a la población palestina que habita Cisjordania. Acá falta una filmina que es justamente antes de entre el 67 y en la actualidad. Se produce en 1987 la primera intifada y en el 90 la segunda intifada, que es justamente la lucha de los palestinos dentro de Cisjordania y dentro de Israel contra el régimen de ocupación, ¿sí? Es por esto que Israel se ve obligado a negociar con la Autoridad Nacional Palestina, con Arafat, con la OLP, para construir los acuerdos de Oslo, que lo que buscan hacer es dar la promesa por parte de Estados Unidos y de Israel de que habilitarían en un futuro incierto, porque no dice cuándo, sino dice en un futuro, un Estado palestino. Mientras tanto, los palestinos tienen la autonomía dentro de determinadas áreas y ciudades, ¿sí? Que es estas zonas que vemos acá en naranja dentro de Cisjordania, ¿sí? Divide Cisjordania en tres áreas, lo que termina siendo justamente estas áreas autónomas terminan siendo una reproducción de los batustanes que existían en la Sudáfrica del apartheid, ¿sí? Son lugares, áreas de reserva, digamos, como tienen los indígenas americanos, las reservas, donde la autoridad palestina no tiene tan solo el derecho de policía, digamos, pero no tiene posibilidad de tener fuerzas armadas, no tiene posibilidad de imprimir moneda, no tiene posibilidad de control de frontera, no tiene posibilidad absolutamente casi de nada, ¿sí? Es como una gran fantochada de acuerdos de paz que en realidad lo que oculta es el avance del Estado de Israel sobre el conjunto de Cisjordania y especialmente sobre Jerusalén, ¿sí? Y ese es el conflicto que tenemos hoy en día, ¿no? Donde hay una constante expulsión de población palestina que vive en Jerusalén con la construcción de nuevas viviendas, pero a la vez la expulsión de sus propias viviendas, ¿sí? Una de las características importantes que tiene el Estado de Israel actual es ser un estado de apartheid, ¿sí? No solo por esta construcción de los batustanes, sino justamente el separar a la población, apartheid, de separación por cuestiones raciales, ¿sí? Y un símbolo de esa separación es el muro que empezó a construir, ¿sí? En 2007 y que recorre, fíjense esto, en verde está la frontera, supuestamente la línea, ¿sí? De paz del 67, en realidad del 48, que Israel invadió en el 67 y que los demás estados no le reconocen, salvo Trump, que trasladó la capital a Jerusalén, y Bolsonaro. No, ningún estado en el mundo le reconoce los derechos sobre Cisjordania, la consideran que es territorio ocupado, ¿sí? Y sobre ella está construyendo, justamente construyó el muro de separación, que es esto que está en negro y rojo. Vean ustedes que medio como un Pac-Man que se mete dentro de lo que tendría que ser el futuro territorio del Estado palestino. Y es un muro que no es una medianera, sino es un muro de 70 kilómetros que se ve desde la luna prácticamente, que a la vez come parte del territorio palestino, porque incluye una carretera, alambrado de púa, una tierra de nadie, que es una franja de arena para ver las pisadas, ¿no? Las famosas torres de vigilancia, etc. El muro de Israel, ¿sí? Está penado por el derecho internacional, ¿sí? Por la Corte Penal Internacional
le dice a Israel, lo tenés que tirar abajo. Bueno, Israel no hace caso al derecho internacional. Y a la vez que lleva este régimen de apartheid contra la población en Cisjordania, en la población de Gaza, ¿sí? La tiene bajo directamente, ahí vamos, bueno, a la vez el apartheid, ¿no? Como los presos políticos palestinos como un símbolo también de lo que es la persecución. No hay familia que no haya tenido un preso político palestino. El 10% de la población palestina pasó por las cárceles de Israel. El 70% de los jóvenes entre 18 y 35 años pasaron por las cárceles de Israel, ¿sí? Entonces, la vida palestina está asignada por la represión y por lo que es las detenciones administrativas, que es justamente la posibilidad de que Israel te lleve preso y no te diga por qué estás preso por el término de 2 años, ¿sí? Es detención administrativa, que no te permite, ¿cómo se llama?, apelar nada, porque ni sabes por qué estás preso, ¿sí? Y bueno, esto, las diferencias, después vean. Otra cuestión del régimen de apartheid es las carreteras segregadas, ¿no? Hay carreteras que son exclusivamente para israelíes y otras carreteras que son para palestinos, ¿sí? Lo que implica que justamente, fíjense esto, los palestinos tienen que ir por túneles, los israelíes van por puentes, eso ya te da una característica de la diferencia. Los palestinos no pueden subir a autobuses que son exclusivamente para israelíes. Qué loco, es como en Estados Unidos, ¿no? Con la segregación racial. Es como, es lo mismo. Exactamente, nada más que en Estados Unidos en los 60 ya eso empezó a abolir, acá todavía sigue. Sí. Y es cada vez más fuerte. Las demoliciones de las casas es un símbolo muy importante. Aparte, por las demoliciones te las hacen pagar a vos, se las hacen pagar a los palestinos. Y las causas de las demoliciones son porque se le ocurre al Estado de Israel, no necesitas justificarlo, ¿no? Describe tu propiedad como un bien público del Estado de Israel, porque a la vez toda la tierra de Israel es propiedad del Fondo Nacional Judío, ¿sí? O sea, los palestinos no pueden, porque como es un Estado judío, no pueden tener los palestinos no judíos tierra, ¿sí? Entonces, por eso están con la espada de Damocles sobre sus cabezas. Otro que es absolutamente lamentable, que a mí me lastima mal, es la destrucción de los olivos de los tiempos romanos, ¿no? Que es parte de la parte central de la economía palestina. Y es un nivel de deforestación gigantesca sobre Palestina, y a la vez, bueno, el hacer el ambiente y todo lo que sabemos. Un símbolo también del apartheid son los checkpoints. O sea, como Israel controla a la población y controla el territorio, solamente podés pasar por los puntos, ¿sí? De un territorio a otro, inclusive bajo 2 ciudades que están bajo control palestino, eso lo divide un checkpoint que está bajo control del ejército israelí. ¿Sí? Un ejército israelí que está constituido por pibes de 18 años, ¿no? Que tienen la capacidad de ser absolutamente arbitrarios porque se le ocurre, ¿no? Bueno, se dieron muchos casos, entre 67 casos entre el 2000 y 2005 de madres que se ven forzadas a tener sus bebés en puntos, en checkpoint, porque no se les permite ir al hospital que está en la ciudad. Hay una película que recomiendo muy fuertemente, que es Checkpoint Rock, del gran Fermín Muguruza, del grupo Cortatu. Y otro, bueno, la situación de Gaza,
Gaza en realidad tenía muy poca población, hoy es el territorio poblado más grande del mundo, más densamente poblado del mundo, justamente porque recibió los refugiados del 48 de sus alrededores, y Gaza es prácticamente una cárcel a cielo abierto. Dentro de Gaza no habitan israelíes, y desde el 2006 se la ha acercado y se la ha enrejado tanto por Israel como por parte de Egipto. Sí. Y no se le permite justamente a los palestinos que habitan en Gaza acceder al Mediterráneo como fuente de alimentación, a la vez con las constantes guerras y bombardeos. La infraestructura de Gaza está absolutamente destruida, hay una contaminación de las napas, entre otras cosas porque Israel bombardeó a Gaza con armas prohibidas, como es con fósforo blanco, y hasta el 2014 vivió esas tres grandes operaciones. Una de las formas de sobrevivir de los gazatíes son los famosos túneles, ¿no?, para poder contrabandear. Bueno, es otro motivo de las causas que justifican el bombardeo israelí, es ese. Bueno, nivel de muertes. Sí, termino acá porque ya sumar más datos y no los quiero marear con la cantidad de datos. Tal vez sí charlar en estos minutos que nos quedan sobre lo que vieron, escucharon. A mí, por mi parte, yo la verdad que nunca había entendido bien cómo era el conflicto de Palestina. Lo escuché, obviamente es algo que está como muy presente y últimamente es algo que se habla un montón, pero nunca había comprendido bien qué es lo que sucedía. Todavía estoy como un poco confundida y me confunde esto de que el derecho internacional, por ejemplo, esto del muro esté penado por el derecho internacional, pero que no pase de eso. O sea, como que en mi cabeza no entra que sí esté penado, pero que siga lo mismo, ¿no? Como que no haya un cambio y no, como que tampoco encuentro no me parece como muy posible que vaya a cambiar, ¿no? Si está penado por algo tan importante que se supone que es el derecho internacional y de ahí no salga, es como algo que va a ser así por mucho tiempo, ¿no? También me pareció súper interesante que como que iba encontrando muchas relaciones con Argentina. Esto de cuando pasaron las revueltas de los palestinos, creo que eran, que entraban a sus casas y se llevaban así como si nada a la gente, me recordó mucho a la dictadura acá también. Pero no solo con Argentina, esto también que decía Seba de Estados Unidos, y son cosas que para nosotros pasaron hace tanto y que dejamos atrás, dejar atrás en el sentido de que hoy lo vemos como algo que no puede volver a suceder, y estamos en el 2021 y ahí todavía pasa y parece algo que va a durar, ¿no? Como que falta todavía para que pueda llegar a cambiarse. Es muy importante y muy interesante tus apreciaciones, Valen, porque justamente el gran problema es que sigue pasando y está convalidado internacionalmente. Por un lado, claramente, los Estados Unidos tiene fuertes intereses conjuntamente con Israel. A veces se discute si, bueno, quién es el perro y quién es la cola, ¿no? Porque el perro mueve la cola, ¿no? O sea, el perro sería Estados Unidos y la cola sería Israel, pero en realidad es la cola la que mueve el perro, porque no nos olvidemos que Israel cuenta con un muy fuerte lobby en Estados Unidos y a nivel internacional, que impone agenda, ¿sí? Que inclusive el anterior presidente, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, fue recibido con aplausos y honores en el Congreso americano y le discutió en el mismo Congreso americano a Obama, digamos que tenía una política de ciertos roces con él. Entonces, cuenta con ese gran apoyo internacional y cuenta también con gran parte de los capitales y los más media, bajo justamente una legitimidad que le da ser y presentarse como la única democracia de Medio Oriente.
¿sí? Y que ser justamente un faro de civilización, de cultura y de desarrollo en Medio Oriente. No nos olvidemos que Alberto Fernández, el primer país que visita, fue Israel, digamos, ¿no? Justamente para sacarse el peso de encima de lo que pasó con Nisma. Entonces, decir, no, nosotros somos diferentes. Entonces, hay una pleitesía internacional con Israel, porque tiene sin duda un muy fuerte lobby en todas partes del mundo. Y Entiendo que también tiene que ver con esto de los intereses, ¿no? Porque hace no mucho estuve viendo mucho que en las redes sociales se veía lo de Free Palestina, eh, y realmente como que es muy raro ver a alguien que no, como que no esté de acuerdo con Palestina, ¿no? Pero sin embargo esto de que sigue, ¿no? Entonces entiendo que tiene que ver con intereses y cómo influye también Israel, más que nada con Estados Unidos, ¿no? Creo que Estados Unidos es de los pocos que apoya a Israel, ¿no? Y Brasil, habías dicho. sí, Bolsonaro, las Pero derechas. digo, de los más importantes. Sí, sí, sí. Sí. Pero tampoco es que, por ejemplo, la Unión Europea hizo una serie de críticas a Israel, pero hasta ahí, digamos, van más allá, nunca se toman sanciones con Israel. ¿Sí? Por eso, una de las filminas que me faltó mostrar es que por parte de la comunidad internacional, ¿sí? En realidad, la propia sociedad civil palestina alienta a la población internacional a que promueva la campaña de boicot, desinversión y sanciones, que es justamente la campaña BDS, que es la misma que se aplicó con éxito a la Sudáfrica del apartheid, ¿sí? Para que justamente destruya y socave el apartheid, ¿sí? Que es en que no comprar productos israelíes, ¿sí? Boicotear los productos israelíes, boicotear la economía que se sustenta en la explotación de los palestinos, sanciones a justamente a Israel por parte de los estados, promover sanciones por parte del Estado, ¿no? Promover causas jurídicas a nivel internacional y desinversión, ¿sí? Que no se invierta en Israel, ¿sí? Y eso es importante, digamos, ¿no? O sea, eso la comunidad internacional ha llevado adelante y, acciones importantes en este sentido. Por ejemplo, protagonizamos acá en Argentina una de las pequeñas victorias que tuvimos, los que llevamos adelante esta campaña, es que la selección argentina no viaja a Israel a jugar un partido de la selección con su par israelí, digamos, ¿no? Y eso fue no con miedo de que los matamos, sino diciéndole con cartas, diciéndole a la AFA y a cada uno de los futbolistas, el Estado de Israel es tal cosa, tal otra, tal otra, tal otra, no puedes apoyar eso, termina siendo cómplice, porque Israel hace toda una campaña de blanqueamiento a la población internacional diciendo nosotros somos gay friendly, somos un Estado democrático, etcétera, pero en realidad contra la población palestina lleva adelante toda esta política. Y eso es interesante a la vez porque en el Estado de Israel, que se jactó por largo tiempo de ser un Estado laborista, un Estado socialista de carácter socialdemócrata, hoy es un Estado que está con sus políticas y su pool político, digamos, sus variantes políticas, girando cada vez más a la derecha y a la ultraderecha, ¿sí? Y es algo que a la vez vemos, lo que vemos en Israel, lo tenemos que mirar con atención porque después pasa en el resto del mundo. Nosotros basta con mirar nuestra realidad argentina para ver que ese giro hacia la ultraderecha está pasando, ¿sí? Con políticas que justifican justamente la discriminación, que ayer lo escuchaba Esper diciendo, hay gente que tiene posibilidad de acceso a los derechos humanos y otros que no, digamos, ¿no? Entonces ya está, digamos, ¿no? Si hay ciudadano de primera, ciudadano de segunda, está hablando justamente de un racismo muy incierto, digamos, ¿no? Que se hizo un lenguaje político que no está sancionado, eso es lo peor de todo, ¿no? Como no se lo sanciona a Israel, no se sanciona también otros lenguajes. Bueno, Sebas, Emiliano. A mí me gustaría rescatar un par de cosas, tipo,
por ejemplo, cómo el sionismo utiliza esto del antisemitismo para como defenderse, de cierta manera. Como que es como que se esconde de algo que en sí, tipo, no sé, algo que es como, bueno, si haces esto, está mal porque sos antisemita, tipo. Pero las políticas que tienen ellos justamente no son buenas. Entonces, y benefician a una parte de la comunidad en Palestina, o lo que es Israel. Y es muy interesante cómo se esconden de cierta manera detrás de eso para que no lo juzguen y lo vean de buena manera. También es que es una zona de guerra constante, es una realidad muy completamente diferente en cierto modo, como es, es como que busca, no como actualmente vemos que decimos, sí, Medio Oriente siempre fue así, o que siempre, la zona de guerra, la de siempre. Y uno ve esto, todo lo que fue pasando y uno entiende por qué realmente no es que es solo una zona de guerra por disputas de política, algo, sino que hay una búsqueda de algo que es como casi utópica en cierto modo. Y eso no va a poder llegar nunca. Es muy interesante cómo se van dando ciertas cosas para crear la conciencia colectiva que tenemos hoy de lo que es ese Medio Oriente. Sí, que es muy fácil la resolución, porque acá lo único que hay que hacer es cumplir el derecho internacional y que se cumplan los derechos humanos. O ¿Y sea, cómo no intervienen en eso? Tipo, lo del muro, como lo dijo Val, tipo, haces un muro, está penado, pero ¿qué? Tipo, algo tenés que hacer para penar eso. sí, parte de las discusiones que se dieron del lado palestino y los solidarios internacionales es justamente siempre se promovió la creación de un Estado palestino. Yo hoy dudo de eso, o sea, como posibilidad inclusive, por el avance constante de los asentamientos y el muro. Lo que hay que promover, a mi criterio, inclusive lo discutimos en el embajador de Palestina, es la creación de un Estado plurinacional, pluricultural, digamos, ¿no? Hay que Claro, hablar de Bolivia, ¿no? Que avanzó hacia eso, o sea, reconocer todas las culturas, las lenguas, las identidades, y que todas vivan bajo el mismo derecho, con la misma posibilidad de convivencia. Obviamente que hay heridas muy profundas. Bueno, pero eso tienen que sanar con justicia, digamos, ¿no? Y con equidad. Eh, entonces, hay que ir hacia. La solución es desionizar a Israel, digamos, ¿no? Que sacarle todas las leyes raciales que lo sostienen y un camino más de igualdad. aparte es muy interesante también cómo Israel se basa tal vez en cosas más religiosas, raciales para la formación de un Estado, que tal vez recursos más políticos, en cierto, o recursos más o sea, sociales, que van formando poco a poco un Estado, un país, que como un Estado que sale de la religión, es muy. Aparte, justamente que sea una religión específica, es como casi imposible, porque hasta los mismos judíos de, no sé, de Europa, no tenían ganas, no quieren estar interesados en eso. Es como. Es muy interesante. Lo que es interesante también es cómo después de haber pasado lo que pasaron los judíos por ahí después de la Segunda Guerra Mundial y el tema del nazismo, sigan practicando lo mismo que le pasó a ellos, ¿me entendés? Con otras naciones, el tema del racismo, el tema del sistema racial, ¿no? Hacia los palestinos. No, es chocante porque pasó hace tanto tiempo y en vez de, también con el tema del muro, también me pareció muy impactante, no sabía todo eso, lo del muro. Y bueno, uno lo relaciona mucho con el muro de Berlín también por el tema del muro y la división entre dos sociedades y que haya pasado ya hace más de 30 años y todavía se sostenga algo así es choqueante, ¿no? Lo que pasa que, Emi, el muro de Israel es también, ¿no?
digamos, Israel como adelantado y como ejemplo a nivel internacional, es parte de los muros que recorren el mundo. Es el muro que se construyó entre la frontera de México y Estados Unidos, es el muro que divide a la Villa 31 o a la Cárcova, el resto de San Isidro. Entonces hay muros por todos lados en el mundo, ¿no? El tema es que cómo vamos derribando muros, y el muro de Israel como el claro ejemplo de un muro de apartheid racial. Me tengo que ir. Una última noción con referencia a lo que decía Sebastián. El antisemitismo como estigma para silenciar las críticas al Estado de Israel ya es ley en Argentina, digamos, ¿no? O sea, se votó en Córdoba, en la ciudad de Buenos Aires, y está en discusión para ser votado en el Congreso de Argentina. Y es justamente, capaz que esta clase el año que viene no la podemos dar o sea acusada de antisemitismo. O sea, así que es una alerta también para las voces, la capacidad de la libertad de expresión, y separar ¿cómo se llama? La paja del trigo. O sea, obviamente que hay gente que odia a los judíos, que es judiofóbica, que los persigue. Hubo un atentado en la AMIA, otro en la embajada en Argentina, ¿no? Hubo fascismos y hubo ultraderechas que persiguieron a los judíos, pero otra cosa muy diferente es aquellos que defienden los derechos humanos, y justamente los derechos humanos son universales, son para todos, no distinguen entre raza, religión, cultura, nacionalidad. Y es un poco eso lo que promovemos, y no podemos ser silenciados. Bueno, chicos, nos vemos el miércoles que viene con las notas de los parciales y el cierre de la... Gracias. Chao, profe. Chao, profe. La clase, nos vemos. Nos vemos, buena semana.